Una vez más nos reunimos en el culto de la tarde para la gran asamblea de la fiesta de las trompetas. Esta tarde, tomémonos un tiempo para estudiar la voluntad de Dios en la Biblia, con el sermón titulado La Madre y el Pacto Establecido con Sangre. Hay un proverbio que dice, si uno buscara el sacrificio más noble del mundo, lo encontraría en la vida de una madre. A lo largo de la historia de la humanidad, los relatos sobre el noble sacrificio oculto en la vida de las madres se han transmitido verbalmente a través de muchos pueblos, llegando a cruzar fronteras. Entonces, no solo en nuestra vida física, sino también en nuestra vida espiritual, descubramos la vida noble y sacrificada de nuestra Madre Celestial por nuestra salvación a través de la Biblia. Para salvar a los que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a la tierra, la Madre se vistió de la carne junto con nosotros. Dejó atrás la gloria y el trono del cielo y está con nosotros aquí, en esta tierra, buscando ansiosamente a los hijos de Sión. Nosotros, los hijos, nunca debemos olvidar el corazón ansioso de la Madre. Las fiestas de otoño, que empiezan desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, son las del arrepentimiento, y les sigue la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta para cosechar y predicar sobre el arrepentimiento y la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, para revelar el sacrificio de la Madre oculto en la Biblia, Dios se encargó de diferenciar entre animales machos y hembras, cuando se ofrecían sacrificios como ofrendas de expiación a Dios. Para cada uno de los animales, Dios decretó si el sacrificio debía ser de un animal macho o hembra, como una cabra, un macho cabrío, una cordera o un carnero. Todos los sacrificios ofrecidos a Dios en el Antiguo Testamento, como carneros, machos cabríos, corderas, cabras, becerros y vacas, que se sacrificaban para la ofrenda de expiación, fueron dados a la humanidad como una forma de representar a Cristo en el Nuevo Testamento. Pensando en esto, parecería natural que solo se sacrificaran animales machos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento está escrito que no solo se sacrificaban animales machos como ofrendas de expiación, sino también animales hembras. Esto se nos muestra como una sombra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Y qué es lo que quiere que sepamos en los tiempos del Nuevo Testamento? La voluntad de Dios es que conozcamos el sacrificio de Dios Padre y de Dios Madre, quienes vinieron a esta tierra como nuestros salvadores. Como ya hemos estudiado en la Biblia, Dios nos dio a conocer su sacrificio mediante los sacrificios de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Además, no se puede establecer un pacto sin que se realice ningún sacrificio. Si guardamos el día de reposo sin darnos cuenta de su significado, oramos en los tiempos de oración sin entender su significado y participamos en las fiestas sin conocer su significado pensando, Dios solo estableció la fiesta para que recordáramos la obra en los tiempos de Moisés. Y entendemos solo hasta este punto. No podremos comprender en su totalidad el santo sacrificio del Padre, ni el noble camino de la Madre, que vinieron a esta tierra para salvar a los que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra. Además, no podremos entender el amor que hay en ellos, sino que solo lo veremos como una simple formalidad y ordenanza. El sacrificio del Padre y la Madre se encuentra en todos los cultos que guardamos. Por eso Dios dijo, este nuevo pacto se estableció con mi sangre. No se estableció al azar, no se compró por dinero. Dios dijo, yo pagué su precio con mi sacrificio. Ya que se lo estoy dando gratuitamente, vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y denlo gratuitamente
a todos los pueblos cuando comprendan profundamente su significado y sean mis hijos, mis ministros del nuevo pacto, que prediquen esta buena noticia. Este es el orden adecuado para que comprendamos el profundo significado que está detrás de esta verdad. Como todavía no entendemos el pacto establecido por la sangre del sacrificio del Padre y la Madre, Dios nos lo muestra a través de la ley. ¿No es así? Él nos lo hace saber enseñándonos continuamente. La historia de lo que ocurrió en el cielo y la razón por la que el Padre y la Madre vinieron a esta tierra también es explicado por el profeta Isaías en los capítulos 50 y 53 del mismo libro. Primero, veamos Isaías capítulo 50. Veamos el libro de Isaías capítulo 50 versículo 1. Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Veamos más de cerca las palabras escritas en el capítulo 50, versículo 1. Dice: por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ya que los pecados que cometimos en el reino de los cielos eran muy grandes, era difícil expresar directamente su gravedad, así que se utilizó este tipo de expresión implícita. No solo en esta escena, sino también en Isaías capítulo 14, podemos ver la historia del ángel Lucero, que ocupaba una posición gloriosa en el reino de los cielos. Trató de exaltar su trono más alto que el de Dios, y con orgullo se resistió y se rebeló contra Dios y fue expulsado. También tenemos la historia del rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28. Al ver estas escenas, podemos entender fácilmente el espíritu de los criminales que pecaron en el reino de los cielos, la historia de fondo y el motivo oculto detrás de su pecado. Entre todos estos asuntos están el Padre y la Madre celestiales. El profeta Isaías anunció sobre la razón por la que la Madre vendría a esta tierra. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Podemos ver los graves pecados que cometimos y el enorme sacrificio y arduo trabajo de la madre. Dado que todas estas leyes fueron hechas en el cielo, no podemos entenderlas del todo, aunque nos las expliquen 100 veces. Por eso Dios dijo: si os he dicho cosas terrenales y no comprendéis, ¿cómo comprenderéis si os dijere las cosas celestiales? Por eso, Dios las puso en los mandamientos y en todas las enseñanzas de la verdad poco a poco, para que pudiéramos entender la ley del cielo a través de la ley de esta tierra. Hoy es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es un día en el que se tocan las trompetas para llamar al arrepentimiento, diciendo: prepárense para el día de expiación. Por supuesto, también debemos arrepentirnos de nuestros pecados físicos ante Dios, pero debemos arrepentirnos del enorme pecado original que tuvo lugar en el cielo, pensando, por causa de ese pecado, qué dificultades le hemos causado a la Madre Celestial y qué tipo de sufrimiento le hemos causado al Padre Celestial. En Isaías capítulo 50 podemos ver lo referente a la madre. En el mismo libro, Isaías capítulo 53, se explica lo referente al Padre. Veamos Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí la palabra Él hace referencia al Padre, ¿no es así? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Isaías capítulo 50 está escrito: por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y aquí está escrito: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Podemos aprender, comprender y descubrir de forma rápida y a simple vista el asunto concerniente a las profecías relacionadas con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el profeta Isaías, que explicó esto, también dejó escrita la historia de nuestra Madre Celestial en el capítulo 50. Según el profeta Isaías en el capítulo 54, además de todo esto, está profetizado que cuando la Madre Celestial venga a esta tierra, no recibirá ningún consuelo, sino que llevará una vida fatigada con tempestad. Veamos Isaías capítulo 54. Veamos el capítulo 54, versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. El testimonio escrito en los versículos 12 y 13 contiene muchas cosas maravillosas. No obstante, en el versículo 11 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. ¿A quién se está refiriendo? Se refiere a Jerusalén. Aquí se describe a Jerusalén como fatigada con tempestad. Algunas versiones de la Biblia describen esta escena como Jerusalén siendo azotada y atribulada por tormentas. Aunque estaba en una posición en la que nadie velaba por ella, al final sus hijos se arrepentirían y volverían a ella. Si pasamos a Isaías capítulo 60, Dios menciona que todos ellos regresarán volando como nubes y como palomas, con un corazón arrepentido. Con la Madre Celestial, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Ese momento glorioso sin duda llegará. ¿Qué ocurrió antes de que se diera tal gloria? Tuvo lugar el sacrificio de Dios. El sistema de la verdad que Dios ha elaborado para nosotros es un pacto muy sorprendente. Cuando vemos este pacto, en cada momento del culto, está escrito: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Cuando comprendamos que decenas de miles de sufrimientos están contenidos en este pacto, nos preguntaremos: ¿por qué se sacrificaba en el altar del holocausto una cabra, una cordera o a veces una vaca según la ley del Antiguo Testamento? Desde un punto de vista espiritual, aquí se menciona brevemente el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, pero Dios lo ha testificado completamente en la ley. ¿A quién podremos acudir únicamente cuando entendamos correctamente la ley? ¿No está escrito que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo? Entonces, cuando lleguemos a Cristo, ¿a quién vamos a conocer? Cuando vayamos al Padre, llegaremos a conocer a la Madre, ¿no es así? Es porque el Padre nos enseña todo sobre ella. En otras palabras, al igual que solo es posible entrar en el lugar santísimo pasando por el lugar santo que le precede, aquellos que primero comprenden el sacrificio del Padre
podrán comprender totalmente los detalles del sacrificio de la madre. El nuevo pacto que guardamos ahora no se estableció simplemente por decir, esto es el nuevo pacto. Dios pagó su precio mediante su sacrificio, después de un arduo trabajo de miles de años. El nuevo pacto no es solo una frase o simples palabras. Cuando compran una casa, no solo colocan su firma en el contrato. Dentro de esa firma está el dinero que han estado ahorrando por años, sin comer y trabajando toda la noche. Mientras otros usan ropa costosa, conducen buenos automóviles y disfrutan de una vida de opulencia, ustedes renuncian a todos esos lujos y viven con humildad en comparación con los demás. Haciendo esto, consiguen los requisitos necesarios para comprar una casa nueva. Además, si la casa cuesta $100,000 o $1,000,000, ¿se puede ganar ese dinero sin ningún esfuerzo? Pueden comprar una casa nueva con el dinero que han ganado después de mucho sudor y sacrificio. Asimismo, el nuevo pacto no puede establecerse por el simple hecho de escribir las palabras nuevo pacto. Se hizo un gran sacrificio para establecer la verdad del nuevo pacto. A través de esta fiesta, recordemos todo esto una vez más, para que nunca traicionemos el nuevo pacto ni el gran amor del Padre y la Madre, quienes han establecido este nuevo pacto con su sangre. Veamos el libro de Números capítulo 19, versículo 9. Capítulo 19, versículo 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Qué ofrenda se utilizó aquí? Se utilizó una vaca. Debemos fijarnos en el género del animal. ¿Por qué Dios escogió una vaca? En cuanto al cordero de la Pascua, ¿qué se utilizó? Dios ordenó usar corderos machos. Por favor, distingan cuidadosamente el género. Sigamos viendo que, definitivamente, todos estos sacrificios son representativos de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Veamos Números capítulo 15, versículo 27. En el capítulo 15, versículo 27 dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá. ¿Qué deberá ofrecer por su pecado? Una cabra de 1 año para expiación. Dios siempre designó el género. Algunos eran carneros, otros machos cabríos, otros eran corderas y otros eran cabras. Dios también estableció con claridad las ordenanzas para las ofrendas. Ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará. ¿Y qué sucederá? Le será perdonado. Para expresar el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, y para hacernos saber lo grande y santo que es, Dios utilizó el género como una parábola para testificar sobre el Padre y la Madre celestiales. Continuemos con el libro de Levítico capítulo 4. En Levítico capítulo 4, versículo 27 está escrito, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, luego de conocer los pecados cometidos, y arrepentirse sinceramente mediante la fiesta de las trompetas, y recibir el perdón de pecados en el día de expiación, traerá por su ofrenda
¿Qué traerá por su ofrenda? Una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Aquí también aparece una cabra. Versículo 32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Aquí, todas las ofrendas se escribieron en femenino, pero en Éxodo capítulo 12, la ofrenda de la Pascua se describe de la siguiente manera. Leamos el libro del Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 está escrito: el animal será sin defecto. ¿Qué animal debía tomar? ¿Qué nos dijo Dios que tomáramos respecto al género? Macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Está escrito que el sacrificio del cordero de la Pascua debía ser macho, y todos los sacrificios utilizados como ofrendas de expiación eran cabras o corderas. El padre y la madre tomaron sobre sí los pecados que cometimos en el cielo, por los que fuimos arrojados a esta tierra. A través de este escrito del profeta Isaías, Dios nos hace saber y nos muestra que Él ha sido levantado como sacrificio para las fiestas y como sacrificio para las ofrendas que permitían la expiación de nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Ya sea que se trate de animales o de personas, la muerte es dolorosa y angustiante. Por eso, tanto los humanos como los animales se esfuerzan con desesperación por escapar de la muerte y el sufrimiento que conlleva. Es así que cuando una oveja o un becerro es arrastrado al matadero, se esfuerza por evitar ser llevado. En verdad se desespera. Imaginen que esto ocurre todos los días a la hora del holocausto continuo por la mañana y de nuevo por la tarde. Básicamente, esto se hace todos los días, 2 veces al día. Adicionalmente, hay ofrendas según las fiestas y también para el día de reposo. Desde la época de Moisés hasta la época de Jesús, el nuevo pacto se obtuvo a través del sacrificio de pelear con la muerte cada día durante 1500 años. ¿No podía Dios establecer el nuevo pacto desde el principio? Sí, podría haberlo hecho. Sin embargo, Dios nos permite entenderlo a través del antiguo pacto. Él nos muestra y nos enseña la verdad del nuevo pacto. Por eso nunca debemos descuidar ni menospreciar esta verdad. El día en que volvamos al eterno reino de los cielos está cerca. Todos los que están en este nuevo pacto confían en Él y se jactan del sacrificio del Padre y la Madre. Son los obreros del nuevo pacto. Cuando somos obreros del nuevo pacto, no nos limitamos a predicar que el día de reposo es el sábado y que la Pascua es el 14 del primer mes. Debemos predicar a toda la humanidad diciendo: el pacto de sacrificio establecido con la sangre del Padre y la Madre es el día de reposo, la Pascua, la fiesta de las trompetas y todas las demás fiestas. Si no hubiera sido por el sacrificio de las cabras y las corderas, los pecados de todos los que estamos hoy aquí jamás habrían sido expiados. Sin embargo, constantemente tratamos de entender a Dios a través de lo que podemos ver. No debemos confiar en otras cosas, dado que Dios ya lo ha escrito todo y nos lo ha explicado. A través de esto, recordemos 10 y 100 veces, una y otra vez, pensando: Dios ha recorrido este camino de sacrificio por mí. Debemos saber que el sufrimiento de un día es duro y el sufrimiento de 1 año es difícil.
Pero el nuevo pacto se estableció a través de un largo periodo de 1500 años de sufrimiento. Debemos tener en cuenta que la verdad del nuevo pacto no se hizo de la noche a la mañana. Para darnos esto, estuvo de por medio el sacrificio del Padre y se pagó con el sacrificio de la Madre. Sin que se pague un precio, nadie podía comprar el nuevo pacto. Así es como está estructurado espiritualmente. Si van a comprar una casa nueva, deben agotar todos sus ahorros para acumular un determinado pago inicial. Entonces podrán pagar el dinero necesario para comprar esa casa nueva. El nuevo pacto se obtuvo al pagar el precio de pasar de la vida a la muerte incontables veces durante un extenuante periodo de 1500 años. Entonces, ¿qué dijo Dios cuando nos hizo ministros del nuevo pacto? ¿No está escrito que Dios nos ha hecho competentes? Todos los hijos del nuevo pacto deben saber esto y deben guardar las sagradas fiestas que Dios nos ha concedido, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Rumiemos todos los preciosos decretos y leyes del nuevo pacto que Dios nos ha dado, y el hecho de que el nuevo pacto no se estableció sin sacrificios. Arrepintámonos de todos los pecados que hemos cometido contra Dios en el cielo, de no reconocer a Dios en esta tierra, de herir a Dios, de ir contra su voluntad y de nuestra desobediencia. Pido a todos los miembros de la familia celestial que se arrepientan por completo de todos sus pecados mediante esta fiesta, para que podamos volver al eterno reino de los cielos. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.